Bien, vamos a iniciar esta penúltima charla. Hemos estado haciendo un recorrido e iniciamos con el verdadero sacrificio que quiere Dios y lo que a veces nosotros mismos nos imponemos. ¿Os recordáis de las clases anteriores? Sois unos alumnos estupendos, así es que ya. Hemos hablado en relación con la parte de los 6 o 7 tipos de masoquismo, os recordáis, ¿no? Es decir, el por el ego, por el miedo, por la culpa, por ganar el afecto de otros, por tal, es decir, hacemos sacrificios y cosas con una motivación inconsciente que nos lleva, incluso en la relación con Dios, a, si tenemos miedo, a creer que tenemos que hacer sacrificios extra, cuando en realidad la vida ya nos da a nosotros lo suficiente como para vivirlo de esta manera, ya digamos, que me viene una enfermedad, que tengo un problema en casa, que tengo una dificultad económica, ya la vida da muchas cosas como para que artificialmente nosotros agreguemos cosas pensando que cuanto más cueste, más agradable a Dios, ¿sí? Porque habéis escuchado esto muchas veces, ¿no? Es decir, si cuesta, vale. Qué difícil, ¿no? Una persona, ahora que en esta parroquia, pues este año se cambió el horario de la misa de medianoche a las 7 de la tarde. Un caso concreto. Se acercó una persona, ahora ya no es catequista, ha sido catequista muchos años, pero muy curioso, con mucha bondad, pero me dice: ¿y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde queda el esfuerzo si no venimos a medianoche? Y yo le dije, sonriendo: tú no has venido al curso de los martes. Entonces me dice, no. Y entonces le digo, haber venido. Le digo, porque no es necesario. Hombre, yo entiendo la tradición y entiendo que aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Entiendo la tradición, que es bonita, que tal, de medianoche. Pero el concepto no era la tradición, no era celebrar la Navidad, no era el esfuerzo que implica venir a medianoche, que es lo que hace valer que sea esa hora. ¿Me explico hasta dónde llega? Es decir, que cada vez nosotros en cosas muy sutiles, si cuesta mucho, entonces vale mucho, ¿ya? Delante del Señor las cosas no son así, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, muchas veces a nivel que nos sentimos culpables, expiamos una culpa por muchísimo tiempo, cuando el Señor dice que nos ha redimido y nos ha perdonado y no es necesario una expiación, es necesario reparar, claro que sí, pero no una expiación ad eternum para que sentirnos amados por Dios, o para que Dios me ame, voy a hacer una serie de cosas. Todo esto todavía lo tenemos muy arraigado, muy metido, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver algunos documentos de la Iglesia oficiales, para que no digan que esto solo lo dice Luis, y también parte del magisterio, tanto de una parte de Benedicto XVI y también del Papa Francisco, ¿sí? Esto que voy a decir aquí contradice muchas veces, ahora vendrá Cuaresma, y en Cuaresma vais a escuchar vosotros muchas veces en las oraciones que dice el sacerdote, que esto yo espero que algún día lo elaboren de una manera diferente, que están muy bien, son las oraciones de la Eucaristía, pero con el mensaje de la gratuidad se contradice. Si vais a escuchar ahora en Cuaresma donde dice: Señor, para no sé cuánto, para que obtengamos tu recompensa, para que nuestro esfuerzo alcance la salvación, para que no... Y entonces yo como sacerdote, y está Joelvi que no me deja mentir aquí, uno cuando, al menos yo cuando leo esto en misa, siento una cosa por dentro, porque uno dice, vamos a ver, el Papa Francisco, Benedicto XVI, nos habla de la gratuidad, ¿ya? Y yo cuando voy a celebrar la Eucaristía, hablo de la recompensa para evitar el castigo y por los méritos, que esto nos sirva de méritos para nuestra salvación. No hay mérito de parte del ser humano, ¿vale? Entonces, esto de los méritos, la recompensa, el premio, todas estas cosas que las tenemos tan metidas que a algunos le decepcionan,
¿Por qué? ¿Por qué decepciona esto? Porque entonces, ¿para qué portarse bien? ¿Para qué hacer las cosas? Si a mí no me van a dar un premio. Si estamos acostumbrados a que en la vida, si lo hago bien, tienes un premio. Si lo haces mal, te castigan. Y resulta que con Dios no va así. Y entonces uno dice, qué difícil entender esto, ¿no? Porque es como cambiar el chip, pero qué liberador. Porque es muy liberador. Vivir la vida ya no con temor, sino en amor, es magnífico. Es muy liberador, te da una libertad, ¿ya? Porque sabes que eres hijo, que te acogen, ¿ya? Está la gratuidad. Entonces lo que vamos a ver hoy es: la salvación es siempre un don gratuito de Dios, ¿ya? La salvación es un don gratuito de Dios. No podemos pagar con nada la salvación, ¿ya? No podemos pagar con nada. ¿Con qué podemos pagar la salvación? ¿Qué puedes hacer tú para decir, factura, aquí está, me he portado bien, he hecho las cosas bien y merezco ir al cielo? Levante la mano si alguien tiene ya los puntos necesarios. No existe la tarjeta de puntos, ¿ya? Yo, no es por hacer propaganda, pero bueno, en mi libro de Gotas que hacen río, hay un artículo que se llama La tarjeta de puntos. Y ahí explico muy bien eso, ¿ya? Es decir, que nos han acostumbrado a que, me confieso, paso la tarjeta, como la tarjeta de puntos del Corte Inglés o de cualquier establecimiento, voy al supermercado, paso la tarjeta de puntos, eso es para los comercios, está muy bien. Entonces ya me bauticé, me casé por la iglesia, me confesé, estoy no sé cuánto, estoy no sé qué, hice el Via Crucis, fui a misa los primeros sábados, los terceros viernes y los quintos jueves. Y me dice, hija de María, desde que nací, oye, que ya más no se puede. Y uno dice, esa tarjeta de puntos, quien te la ofreció, te estafó, porque no existe una tarjeta de puntos. Nadie suma puntos delante del Señor, nunca, ¿ya? Quizá más de algunos dice, ¿y ahora qué hago con la tarjeta que tenía? Devuélvesela a quien te la entregó, ¿ya? Porque no hay tarjeta de puntos, ¿ya? No existe la tarjeta de puntos. El Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos hablando de algo oficial, dice: la salvación es un acto de amor gratuito de Dios, es por gracia y no por méritos del hombre. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, doctrina oficial. No es por mérito, tú no tienes ningún mérito. Ni María, dice el dogma de la Inmaculada, dice, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No por los méritos de ella, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos ningún mérito para obtener una salvación, ¿ya? No es yo he pagado, me he portado bien y ahora me premias. No. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, méritos por parte del hombre. Entre Él y nosotros la desigualdad no tiene medida porque nosotros lo hemos recibido todo de Él. Él es nuestro Creador. Aunque Él nos habita, hemos sido creados, ¿ya? Entonces, no puedo con que pagar absolutamente nada. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha puesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios y al fiel seguidamente, ¿ya? Pero el mérito nuestro es como acto seguido, ¿ya? Pero quien dispuso que tú obraras bien fue el Señor, no fuiste tú, ¿ya? Aún así insiste en que el mérito del hombre recae también en Dios, es decir, al final, en Dios. Estuvo durante muchos años esta famosa discusión teológica desde Pablo, por lo que dice Santiago y por lo que dice Pablo, de las obras y la fe, ¿os acordáis? Y yo quisiera que habláramos unos 2 minutitos cuando tenemos al lado, cómo ha sido nuestra experiencia desde las obras, cómo me educaron, en qué sentido he vivido, cómo he ido descubriendo que Dios es un Dios gratuito, si lo he descubierto, si esto me rechina, que habléis entre vosotros un momentito,
Ya. Bien, vamos a escuchar un poquito, si alguien quiere decir cuál ha sido su experiencia o cómo le suena esto, o no sé.
os asusta, os alegra, os interroga. Comodísimo, te libera. Es muy cómodo, te libera. ¿Cómo? Da un poco de miedo saber lo de la gratuidad y que luego no sea verdad. Que luego no sea verdad. Y que te pidan en la puerta la tarjeta. Pues yo he tenido una experiencia. Escuchamos. He tenido una experiencia muy fuerte porque me fui y volví. Y a mí no me pidieron mi tarjeta y me recibieron con los brazos abiertos. Y yo he experimentado que el amor de Dios no es gratis, es totalmente, te abraza y te recibe con todo lo que tú eres. Y con eso trasciendes. Con eso trasciende. Esto es decir, con la... Vaya, dice, bueno, ha tenido una experiencia, tuvo una cirugía, tal, estuvo en una muerte cerebral y tal, no sé cuánto, estuvo muerta prácticamente, la revivieron y tal. Yo he escuchado a otra persona, de Villalba también, con una experiencia, decía, entendí lo que era el amor de Dios. Pero eso, porque también estuvo muerta, la revivieron y tal. Dice, y entendí lo que era el amor de Dios. Ella no supo tampoco, como tú tampoco supiste que estaba en ese momento en la UCI y no supo lo que había pasado. Pero experimentaron lo que era un amor tan grande, tan gratuito, tan de todo, ya que la maravilla del amor de Dios, ¿no? Entonces yo entiendo que el susto es no llevar la tarjeta de puntos en ese momento, ¿ya? Claro, la que nos va a caer a Benedicto XVI, a la Iglesia, al Catecismo, al Francisco y a mí, entre otros, ya nos van a hacer responsables de que dijo el Padre Luis que tirara la tarjeta de puntos y aquí no hay tarjeta. Pero estamos viendo que es la misma Iglesia y yo creo que la experiencia que hemos tenido lamentablemente, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Es decir, ya no solo con la salvación al final, ¿ya? Es decir, con ese amor gratuito eterno de Dios, sino también en el día a día. Personas, lo vimos cuando veíamos nosotros por miedo o por culpa o por atraer el amor de Dios, ¿ya? Cómo hacemos sacrificios para que Dios me quiera más, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno se porta muy bien, es muy recto, es muy no sé cuánto, es muy no sé qué, es tal y esto? Y luego le cae una enfermedad. A ella, a su hijo, a no sé quién le va mal en... Y uno dice, pero Señor, si yo me he portado bien, ¿por qué a mí? Y está el resentimiento con Dios. Ahí está el mérito, la recompensa. ¿Ya? Me estás castigando sin razón, cuando Dios no está castigando a nadie, ¿ya? Pero yo le paso la factura de mis buenas obras. ¿Sí? Y le digo, aquí está. ¿Ya? Esto... Es curioso, yo conocí a una persona que tuvo un cáncer, estaba en su mejor momento profesional, tuvo un cáncer de hígado, gracias a Dios vive, y dice que él al principio le preguntaba a Dios que por qué, si él tenía una buena familia, era muy católico, era no sé cuánto, él iba a misa todos los domingos, se portaba bien, era muy honesto, nunca había robado a nadie, en fin, le pasó la factura al Señor, y en un momento de oración, lo que sintió por dentro fue, Señor, ya no te voy a preguntar ¿por qué a mí? Sino ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de especial que no me pueda caer un cáncer o una enfermedad o una situación con un hijo? ¿Qué tengo yo de especial? Porque eso es el ego. Es decir, que le coja la del cuarto piso que no viene a misa, a mí no. Claro, y ese es el ego. Yo tengo una tarjeta de puntos, yo he sumado tanto, la otra la tienen cero, pues que le caiga a ella. Y todo esto es un sistema... ¿ya? Que no sádico de presentar a Dios, que Dios, primero, pensar que Dios se ceba con unos y con otros no, y pensar que porque yo me he portado bien, Dios tiene que tratarme bien y la vida tiene que tratarme bien, ¿ya? Cuando el portarse bien, el vivir honestamente, el ser recto, el tener bondad y ser generoso, no es ningún antídoto para que no te pase nada en esta vida. No es ningún antídoto. Porque eso lo considera el ego. Yo, buena persona, a mí ni a mi familia les puede pasar nada. Cuando viene y le pasa algo, me resiento con Dios porque tengo la tarjeta llena. ¿Nos damos cuenta de esto?
Aquí tenemos ejemplos, y los digo con todo el cariño. Está Carmen, Virginia, que han tenido dificultades de salud muy grandes. No desconozco si hay otros también, pero personas que conocemos, que las dos están en este momento, que no las estáis viendo, vosotros estáis asintiendo con la cabeza. Han tenido problemas graves de salud, ¿ya? Y se han dado cuenta el por qué a mí no. ¿Qué tengo yo de especial? Para que a mí no me... Porque ese es el ego. No, yo. ¿A mí? Sí, a mí. Y a ti, y a todos somos vulnerables. No es ni un castigo de Dios, no es nada. Ahí no es... Yo he hecho lo bueno que he hecho porque estoy convencido de que seguir a Jesús es lo mejor que puedo hacer. Me pase lo que me... Seguimos al crucificado. ¿Quién más bueno que él? Y mira todo lo que le pasó. Ahora vengo yo a decir que no, que a mí no. Eso no. Pero tú sabes lo que nos espera en la vida, ¿ya? Pero a veces pensamos que la bondad es como un antídoto para que no me pase nada, ¿ya? Si yo he servido a todos, yo cuidé a mi madre hasta el final, si yo me entregué a todo el mundo, al mejor de mis hermanos, yo hice... Si usted lo hizo por convicción, pero no es un antídoto, ¿sí? No sé cómo suena esto, a mucha gente le decepciona, ya, porque es como... Pero esto es parte de la tarjeta de puntos, ¿sí? ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? La madurez, tener una fe adulta, madura, requiere esto, ¿ya? Requiere esto. Entonces es crecer en la fe. Bien. Respecto de esto, creo que lo tenéis aquí de Teresita, del Niño Jesús, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, cita a Teresita, y dice: tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de la vida, compareceremos ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias son poco, por eso quiero revestirme de tu propia gracia y recibir de tu amor la posesión de la vida eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nosotros lo contrario? Cuando te presentes ante el Señor, enséñale todo lo que has hecho, ¿o no? Bueno, yo creo que es que esto viene del propio catecismo. Yo cuando era pequeña, Claro. de mis padres y mis abuelos, decían: Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Claro, sí, esto venía, dice, del catecismo antiguo. Es el catecismo. Ya, por eso, no sé si os acordáis que yo iniciaba, que no porque no vamos a ser anacrónicos, eso fue la mentalidad, pero precisamente hay un aforismo que a mí me gusta mucho que dice: la tierra de toda la vida ha sido redonda, de toda la vida. La mentalidad fue la que fue plana en algún tiempo. Dios de toda la vida ha sido amor y gratuito. La mentalidad fue la que fue rígida en algún momento. Dios siempre ha sido, Dios no ha cambiado. La mentalidad. Por eso una vez que yo hablaba estas cosas me decía una señora muy, muy mayor, vive todavía, tiene 103 años creo. Y en aquel momento tenía 90 y muchos. Me decía: pues haber dicho eso antes. Dice que a estas alturas del partido, claro, haberlo dicho antes, ¿ya? Pero bueno, nunca es tarde. Y esa señora que vive, agradece el experimentar el amor de Dios de una manera tan libre a su edad. Es una mujer que lee todavía, una mujer y agradece esto, ¿no? Es decir, es algo maravilloso, ¿no? El Papa Benedicto XVI habla del pelagianismo, el pelagianismo de los píos. Es decir, la gente muy pía, la gente muy piadosa, muy rezadora, muy que están muy... Ya entendemos lo que son los píos, los piadosos, ¿no? Dice: ellos no quieren ningún perdón y en general ningún don de Dios. Ellos quieren estar en orden. Ningún perdón, sino justa recompensa. Querrían no esperanza, sino seguridad. Con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, oraciones y acciones, ellos quieren procurarse un derecho a la bienaventuranza. Les falta la humildad, esencial para cualquier amor. La humildad de recibir dones,
más allá de nuestras acciones y lo que merecemos. La negación de la esperanza a favor de la seguridad, ante lo que ahora nos encontramos, se funda en la incapacidad de vivir la atención hacia lo que debe venir y abandonarse en la bondad de Dios. Así, este pelagianismo es una apostasía del amor y de la esperanza, pero en lo profundo también de la fe. Esto lo dice Benedicto XVI, lo habla en un lenguaje, Benedicto XVI tiene un lenguaje más elevado, él es más académico, pero viene diciendo lo mismo. Es decir, al final, uno no quiere el perdón. Me perdonó porque yo me porté bien, me perdonó porque yo me arrepentí, me perdonó porque yo tal, es decir, me da esto porque, hombre, ¿cómo no iba a ir yo al cielo? Hombre, ya faltaba más, con todos los esfuerzos que yo he hecho. ¿Ya? Yo por eso cuando llegue, ya me lo habéis escuchado alguna vez, cuando lleguemos allá al cielo, ya, yo creo que vamos a fijarnos a la derecha y a la izquierda y vamos a decirle al fulanito, ¿y usted qué hace aquí? Porque nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿A que sí? Bueno, ya para empezar, dice el Evangelio que las prostitutas van con el estandarte adelante. Catequistas y curas atrás. El orden lo pone el Señor, no lo pongo yo. Publicanos, prostitutas, todo lo... Adelante, el desfile, adelante, encabezando la cosa. Sí. Y eso nos tiene que procurar alegría. Cuando yo venga a misa, cuando yo haga oración, cuando esté delante del Santísimo, decirle, chapó, Señor, chapó por ti. Qué bien lo haces. Cómo descolocas todo. Todo lo descolocas. ¿Ya? Todo, lo trastoca todo y pones el orden que tú quieres, porque si yo pusiera el orden, mejor no te encuentro. Y eso nos tiene que alegrar el alma. Esa es la alegría del cristiano cuando viene el domingo a misa, viene a alabar al Dios gratuito, de la gratuidad, de la bendición, de la salvación, que sin merecerlo te mira con ojos de Padre. A eso venimos a la misa. Con ese gozo, con esa alegría. Y no, ay, que me porté mal, y ahora qué susto, y entrar, qué duro. Ya no, es decir, tener esto. Palabra del Papa Francisco, habla contra el pelagianismo y el semipelagianismo, dice. Es tan sofisticado de sí mismo, entonces no hay sitio para Dios. Dice, la gran tentación de la Iglesia es ser pelagiana, que ahora esto lo habla mucho también en el documento sobre la santidad. Hay un documento sobre la santidad del Papa Francisco, precioso, que habla sobre los pelagianos y los gnósticos, ya los del intelecto y los del esfuerzo. Los del esfuerzo son los pelagianos, pues piensan que la salvación y el amor lo van a capturar de Dios a través de esforzarse mucho, ¿ya? Y los gnósticos, que son a través de entender mucho a Dios, llego a encontrarme con Dios. Entonces dice, habla de esto. Entonces dice, la tentación de la Iglesia es eso, dice, empuja a la Iglesia a no ser humilde, desinteresada y alegre. Claro, porque aquí tenemos interés. ¿O no? Aquí hay un interés de fondo, voy a misa, voy a no sé cuánto, hay que cumplir las cosas, porque al final, ¿os acordáis de la parábola? De los que llamó a una hora, a otra hora, a otra hora, a otra hora. Luego les pagó a todos por igual. Si es que el Evangelio es más claro que nada. Hay partes del Evangelio que se nos atragantan. ¿O no? Esta, la del hijo pródigo, todas estas se nos atragantan aquí, que uno dice, sí, qué bonito. Es decir, porque se nos atragantan. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿pero esto cómo puede ser? Vamos a ver, si yo llevo aquí dando el golpe desde hace tiempo. Viene este al final, porque es hijo. Y cuando uno se convierte en hijo, los ojos del papá se deshacen en amor. Y esto es lo más bello.
Dice el Papa Francisco, dice, el pelagianismo nos lleva a tener confianza en las estructuras, organizaciones, planificaciones perfectas, pero que son abstractas. A menudo llevan también a asumir el estilo de control, de dureza y de normativa. ¿Ya? He encontrado parroquias donde a lo mejor, en reuniones de catequistas de otros grupos, reuniones que duran 5 horas y hay un catequista o alguien de la reunión que dice, yo me tengo que ir porque yo no puedo con tanta reunión y además no es necesario tanta reunión para esto. Y que salte un cura y le diga, ¿dónde está tu fe? Esto es pelagianismo. Muy encubierto, puesto en apariencia de bien. En apariencia de bien. No es posible. Estas cosas son muy sutiles, donde se le cuestiona la fe, el amor a Dios, a una persona, pues porque tiene otras cosas que hacer. No, aquí aguantamos todos. Por favor. ¿Ya? Es decir, como que si el esfuerzo fuera de esto, ¿no? En la exhortación apostólica de la alegría del amor, el Papa Francisco, que es sobre la familia y la... A veces, dice el Papa Francisco, nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Parece como que siempre hay letra pequeña. Sí, pero trata de tener una letra pequeña, porque ¿qué pasa cuando nos regalan algo? Cuando te regalan algo, lo acoges, pero dar las gracias, pero en realidad uno se siente como con un compromiso, algo me va a pedir, las madres lo saben. El hijo que llega y que come a besos a la madre dice, ¿qué quieres? Porque uno dice esto gratuitamente, así como porque así, ¿o no? En las parejas, los matrimonios, parecido, a veces. No, ¿qué quieres? Te he visto muy atento los últimos 3 días, ¿eh? Todo suena raro. Es decir, la gratuidad nos cuesta vivirla en el día a día. Parece que algo me van a pedir a cambio. Y cuando yo lo recibo, siempre trato de devolver algo. ¿Ya? Como de pagar eso. En los cafés, me invitan a un café. Frase del final cuando uno se levanta. La próxima te invito yo. Uno no es capaz de quedarse callado y decir gracias, venga, hasta luego. Y ya luego otro día le invitan. No, tengo que decírselo. Como yo entiendo que es parte de la educación, del agradecimiento, de tal, de la correspondencia, del cariño, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Uno hace favores. Yo he hablado con mucha gente y tal, le digo, ¿tú conoces a alguien? Sí, conozco a 2 y además me deben muchos favores a mí. Vas a ver, espérate, yo hablo con ellos. Uno tiene facturas en el bolsillo. Entonces, ¿cómo no la va a tener con Dios? Lo mismo. Uno tiene la factura escondida. Nada de menos se la saca uno. Se le enseña. Uno dice, Señor, no, es que me rompe el corazón. La gratuidad es un golpe bajo al ego. Donde el ego no puede hacer nada. Entonces, ¿me amas, Señor? ¿Así? Así. Ahora uno se pregunta, ¿dónde están las obras? Las obras son, sintiéndome amado por el Señor, me desbordo en amor hacia otros, hacia mí mismo, en solidaridad. Pero las obras no son para que me ame, sino porque me siento inundado de su amor. ¿Me explico? Pero esto es muy difícil, porque rápido lo cambiamos. No es para que Él me quiera, es porque me siento inundado, me siento habitado de amor, y lo que doy, lo doy en gratuidad. Entonces, si yo lo doy, ¿qué dice el Señor? Dice, gratis lo recibisteis. Darlo gratis, no solo se trata de económico, no es solo económico, es gratis lo recibes, es decir, todo lo que has recibido se te ha sido dado. San Pablo, ¿os recordáis cuando dice, si todo lo has recibido, ¿de qué te engríes? ¿De qué te crees? ¿De qué te enorgulleces? Si todo lo has recibido, ¿ya? Entonces,
Pero parece que no, yo me lo he currado. Esto de recibir, no. Aquí he estado, te viera mi vida, así que le cuento mi vida para que vea cómo me he esforzado y dónde he llegado yo. Y me dice, todo es don, todo es gracia, todo es regalo. Y esto es lo más bello para nosotros, ¿no? Dice en el número 311 del Amor y Leticia, es verdad, por ejemplo, que la misericordia no excluye la justicia y la verdad. Es decir, sí, la misericordia engloba todo, Dios es misericordia. Pero, dice el Papa Francisco y los obispos, que estos fue el sínodo de los obispos, dice, pero ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. La misericordia es lo más grande. Dice la carta de Santiago que la misericordia se ríe del juicio. Me encanta esa frase. La misericordia se ríe del juicio, se parte. Cuando ve que viene el juicio, la misericordia se parte. Porque dice, ¿ve que estoy yo primero? ¿Ya? Y entender esto es la frescura. Uno se siente, no sé por vosotros, pero cuando uno estar delante de este Dios así, da gusto. ¿O no? Da gusto. Algunos me miran como diciendo, suelta la letra pequeña. No hay letra pequeña. No hay letra pequeña. Es un titular grande, que lo escuchamos muchas veces. Dice el número 166 de Amor y Leticia, somos amados antes de haber hecho algo para merecerlo. Como un padre de familia. ¿Qué padre de familia en el hospital o donde nazca el hijo ha mirado a la cuna al niño recién nacido y le ha dicho, mira criatura, no te conozco de nada, estás recién llegado. Tienes el resto de tu vida para demostrarme que yo tengo algo por qué quererte. ¿Qué padre de familia ha hecho eso? Ninguno. Se le ama desde el primer instante, no se sabe ni cómo va a ser el carácter, pero ya se le ama. Ese es un padre. Pues si tú que eres padre de familia y madre de familia haces eso, ¿cuánto más hará Dios? ¿O no? No, parece que nosotros tenemos que esforzarnos para que nos mire bien, para que nos ame, para que nos quiera, para que nos mire como hijos. Cuando no es así, ya somos amados. Y esto es algo bello y que cuesta para nosotros. Dice, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita, dice en el 296, Amor y Leticia. Entonces hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Lo que está diciendo aquí es que no podemos nosotros pensar, dice, bueno, sí, mucha gratuidad, pero hay algunos que se pasan. ¿Por qué? Porque entonces viven a sus anchas, no cambian, no se esfuerzan nada y viven pensando en que Dios... El Papa Francisco y la Iglesia Católica, en el Catecismo también lo dice, que hay condicionantes, que hay aspectos ya inconscientes, a nivel de depresión también, a nivel de traumas, a nivel de cuestiones muy hondas, dice, ¿dónde el pecado puede ser, la consecuencia del pecado puede ser disminuida o anulada? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, por eso el juicio solo se le deja a Dios. Y dice más adelante, esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el perdón de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo. El amor que a mí me sale darle a otros, si yo lo he recibido gratis, es gratuito.
¿Sí? Entonces, ¿cómo se enlaza esto con lo que hemos visto anteriormente? ¿Cuántas veces damos amor, nos sacrificamos por otra persona pensando inconscientemente lo que voy a obtener de esta persona? ¿Ya? Entonces hacemos grandes sacrificios, nos sometemos, hacemos no sé cuánto, para que me siga amando, porque tenemos ese concepto y con Dios no es así. ¿Ya? Con Dios es la gratuidad absoluta. Dice también en el numeral 305, sí, el 297, pero no sé cuáles he puesto yo. Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad. Dice, porque el objeto de la misericordia es inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Es decir, no es la lógica del Evangelio. Hay un libro muy bello que explica esto y se explaya muy bien, que se llama, creo que ya os lo he dicho, que se llama La gratuidad, de Vicente Borragán. Os lo aconsejo. A mí me ayudó muchísimo en mi vida personal y sacerdotal. Vicente Borragán, La gratuidad. Muy bonito, ya muy fácil de leer. Algunos aquí lo han leído, yo se los he recomendado y es muy bonito. ¿Ya? Vicente Borragán. Vicente Borragán. La gratuidad se llama. Tiene otro que se llama Todo es gracia, que también va por ahí, pero el de la gratuidad es fenomenal y es muy fácil de leer. Dice el Papa Francisco, el discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A veces nosotros, ¿qué sabemos nosotros lo que está poniendo de su parte para que Dios actúe en él, esa persona? Es que no quiere. Si usted quiere, puede. ¿Habéis escuchado esa frase? El que quiere, puede. Eso no es cierto. Mire, es como un coche. ¿Como un coche? Como un coche. El querer es como el coche, ¿sí? Las ruedas, todo eso es el querer. Y el poder es la gasolina. Usted ve un coche muy bien y dice usted, sí, quiere, sí, pero no puede, porque no tiene gasolina. No siempre querer, no siempre es poder, ¿o sí? ¿Tú lo has logrado? Siempre que tú quieres algo, ¿puedes? No. No. Si uno es sincero con uno mismo, dice, no. Bueno, aquí yo me esfuerzo mucho. Bueno, cuidado con el pelagianismo, dice el Papa Francisco. No va de esfuerzo la vida cristiana. ¿Ya? No va de esfuerzo. Bueno, luego el Papa Francisco habla aquí de los gnósticos, que es más que todo los que creen en sus propias explicaciones para hacer completamente comprensible la fe y el Evangelio. Son de los eruditos, la gente que busca a través del conocimiento llegar a Dios y tal, los gnósticos, que es una corriente muy antigua, ya, pero que llega hasta los días de hoy, ¿no? Es decir, de corrientes muy filosóficas, como muy metidas en el mundo de las ideas, que tienen que dar explicación, comprender el mundo. Y a Dios es una experiencia. Entonces dice el Papa Francisco, es una doctrina
mental sin misterio. Y es una mente sin Dios y sin carne. Porque el que está en las ideas no toca la carne. ¿Ya? Entonces la carne, lo ordinario. Dios está en lo más ordinario. Entonces este es, dice el Papa Francisco, uno de los grandes retos de la Iglesia o del mundo cristiano es no caer en ser gnóstico, ¿ya? Es decir, muy desencarnado, muy de ideas, muy bonito todo, pero muy aquí. Es decir, no, tocar tierra. La carne del pobre, del pecador, del que necesita, tocar tierra. ¿Ya? Porque si no, caemos, esto lo habla en el documento muy bello al número 37, sobre la santidad. ¿Ya? Esto lo habla muy bien. Habla una doctrina sin misterio, porque no trasciende más que a través de las ideas. ¿Ya? Y respecto al pelagianismo, habla precisamente de una voluntad sin humildad. Hay gente que pretende llegar a la santidad con una voluntad, yo me esfuerzo, yo quiero, yo puedo, yo me exijo, yo logro, pero humildad no tiene. Porque en cuanto ve que el otro flaquea, lo señala. Es que este no se esfuerza. Hay que ver yo. Si los que estamos aquí es de las 4. ¿O no? Y esto tiene muchas cosas muy... Dice el Papa Francisco, hablan de la gracia de Dios con discursos edulcorantes, estos del esfuerzo. En el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantables, fieles a cierto estilo católico. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente a lo que se añade a la gracia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo. No todas las personas pueden todo. ¿Ya? ¿Os acordáis? Llegó el sembrador y sembró. Primero salió. ¿Qué dice? Cayó la semilla. No la del sembrador que hay muchos terrenos, no. Sino dice, fue el sembrador, creció, dice, germinó sin que el labrador sepa cómo, dice, se fue a dormir, dice, germinó sin que él sepa cómo. Primero apareciera el tallo, luego las hojas y por último el fruto. ¿Sí? Es decir, es un crecimiento, es un proceso. No, al marido, a los hijos, a la esposa, se le pide que toque la semilla y ya me enseñe la naranja. Y uno dice, no, vamos a ver, aquí hay un proceso. Y hay algunos que dan una naranja más pequeña, otros más grande, pero no todos podemos dar lo mismo. Y cuando se corta con tijera, de que todo, a mí estos retiros, con mucho respeto, a veces retiros donde se exige a la gente, todo el que viene a este retiro sale de este retiro de esta manera. Es que no todos pueden todo. ¿Por qué? Porque la acción de la gracia, de la gratuidad, la acción de la gracia, actúa sobre la naturaleza. También lo dije yo al inicio, en una de las primeras charlas que impartimos aquí. ¿Os acordáis del vaso de San Juan de la Cruz? Sí. Dice San Juan de la Cruz, Dios es como una fuente maravillosa. Dice, cada uno recogemos de ella a según llevamos el vaso. Si tu vaso, que eres tú, tiene un orificio, está resquebrajado, está lleno de dificultades, está lleno... Hombre, vas a misa, haces oración, metes el vaso en la fuente, haces retiro, lees la palabra, haces oración, meditación, te confiesas, vas a no sé dónde, peregrinaciones, y venga, mete el vaso. Pero claro, el vaso está como está. ¿Sí? Cuanto más yo reestructure mi vaso por dentro, más cuando meto, pues más recogeré. No es que Dios no actúe, Dios va a actuar siempre. ¿Ya? Y la santidad no va a depender de cómo esté yo, porque eso sería pelagianismo. ¿Ya? Ahora, la respuesta que yo dé a la gracia de Dios, eso sí depende de mi naturaleza. ¿Vale? La gracia de Dios va a actuar 100%. Ahora, ¿qué respuesta de yo?
va a depender del trabajo que haga yo con él mismo. ¿Sí? ¿Entendido esto? Ya, porque no es que Dios no actúe, Dios actúa aquí. Como os digo, la santidad no tiene nada que ver con que uno esté un poquito para allá y un poquito para acá. Todos tenemos un poco de neuras y santos los han de haber los ailos de todo estilo. ¿Ya? Y esto no les quita la santidad, porque dieron una respuesta a esa gracia, a esa gratuidad, a como pudieron y supieron hacerlo. Si uno se pone hoy día a analizarlos, uno dice, pues lo pudo haber hecho con más paz, pues quizás sí. Hay algunos obsesionados con los escrúpulos, otros obsesionados con no sé cuánto, otros con no sé qué, haciendo unas barbaridades que hoy día uno dice, Dios ahí lo tuvo, bueno, para Dios no es nada imposible, obviamente, ¿no? Pero hablando en nuestro lenguaje lo tuvo un poquito difícil, ¿no? Porque, sin embargo, esas personas se abrieron en canal delante del Señor y acogieron ese amor gratuito, como pudieron, con cosas raras, porque uno ve santos raros, ¿ya? Pero esto no les quita la santidad, ni la acción de Dios, todo lo contrario. Entonces, no todos pueden todo. Dice el número 47, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Es decir, pensar que sin la parte del trabajo personal, Dios, es decir, como un rayo y de repente la persona quedó transformada, Dios transforma los corazones, Dios sana los corazones, Dios cambia el corazón del ser humano, claro que sí. Ahora, lo que está trastocado quedó trastocado. Esto queda así. Cicatrizado, como tú quieras. Quedó sanado, sí, pero ahí tiene la seña. Es decir, ¿por qué? Porque, es decir, y esto lo dice el Papa Francisco, ¿no? Es lo que dice en número 49. En cualquier caso, como nos enseña San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Fue lo que le dijo San Agustín. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, Señor, yo soy muy limitado. ¿Me estás pidiendo esto? Pues dámelo. Porque yo no puedo, no tengo herramientas para esto. ¿Ya? Entonces, esto le dijo San Agustín. Entonces la gracia supone nuestra naturaleza. Dice, no nos hace superhombres de golpe. La gracia no hace un superhombre. A mí cuando estás... Yo he visto gente neoconversa, ¿ya? Que de repente son como... Yo en vez de... no les juzgo. Los miro con compasión, con ternura, y pudiendo estar un poquito al lado para el momento en que aquello se venga abajo, porque hay gente que cree que soy, claro, y descubre una iglesia pecadora, descubre todo y luego se vuelve a deshinchar todo. Entonces, ¿por qué? Porque caminamos en humanidad. La gracia es la que sostiene la iglesia, la gracia es la que sostiene el pueblo, la gracia es la que... Es decir, es la gratuidad de Dios. Si lo ha tenido conmigo, con todos estos también. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Dice el número 52, la Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Entonces no tenemos un derecho estricto, etc. Luego... dice el Papa Francisco que hay formas sutiles, dice, de pelagianismo, de esto del esfuerzo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, en lo que explica por qué tantas veces se comienza con una vida intensa en el espíritu, pero luego terminan fosilizados. Ya, pues claro, después de tanto esfuerzo, llega un momento en que uno dice, pues ya para qué. ¿Ya? Como decía un amigo mío haciendo
el chiste, ¿no? Un poquito decía que cuando uno llega a este grado de perfección ya la humildad es difícil. Yo eso me lo he aprendido. Cuando me preguntan, yo he llegado a este grado de humildad y la humildad, este grado de perfección y la humildad me es muy difícil. ¿Ya? Bien, yo creo que más o menos vamos a ir terminando. Y el Papa Francisco, entre otras cosas, nos habla, por ejemplo, el 15 de diciembre, el 16 de diciembre del 2015 y el 2 de marzo del 2016, decía, tened cuidado que no haya alguno o algunos un poco espabilados o demasiado listos que os digan que se debe pagar. No, la salvación no se paga, la salvación no se compra, la puerta es Jesús y Jesús es gratis. Es gratis. Esto lo dice el Papa Francisco y lo dijo en una audiencia del 16 de diciembre de 2015 y en el del 2 de marzo de 2016. Es decir, la salvación no se paga, se compra. Si hay más de algún espabilado, anda diciendo que sí. ¿Ya? Hay algunos que piensan que si se dice esto, se cierra el chiringuito. Oiga, ¿qué vaya a la iglesia? ¿Para qué? ¿Y para qué se van a confesar entonces? ¿Y para qué van a ir a la misa? ¿Y para qué van a ir a un Vía Cruz? ¿Para qué se van a portar bien? No, es todo lo contrario. Cuando uno descubre el amor de Dios, la iglesia se llena de gente que alaba a un Señor que es gratuito y viene con más alegría y atrae a más gente y viene con más gozo, ¿ya? Porque si predicamos y tenemos a la gente en nuestras iglesias por el temor, mal vamos. Nuestras iglesias no pueden estar llenas de gente por miedo, por temor a Dios, por un temor, no el temor del don del Espíritu Santo, sino el miedo a Dios porque me castigue, porque no podemos tener a la gente en nuestras iglesias por eso. La tenemos que tener alabando al Señor de la gratuidad, porque se siente muy amado, porque se siente desbordado de su amor y viene con el gozo y la alegría de sentirse comunidad. A eso venimos a alabar al Señor los domingos. A eso estamos aquí en Cáritas, a eso estamos en la catequesis, para eso estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque me siento tan desbordado de su amor que entonces se llena, vengo con gozo, vengo con alegría, atraigo a otra gente. Ven que aquí te quieren gratuitamente. ¿Ya? ¿O no? Como cuando en los pueblos se reparte paella en las fiestas patronales, aquello llena, porque regala. Pues eso. La paella del Señor es mucho mejor. ¿Ya? Que se llene la plaza, que se llene la iglesia, que se llene de gozo. Regalan amor. Eso es lo más bello. ¿Ya? Bueno, con esto vamos a terminar hoy. Vamos a hacer una pequeña oración dando gracias al Señor. Y luego nos queda la última, ya que vamos a ver un poquito el proceso histórico, muy brevemente, porque esto requiere más de una hora, pero yo lo voy a hacer muy escueto, de por qué desde el Antiguo Testamento, que se eligió al pueblo de Israel, hasta el día de hoy, esto de la gratuidad ha ido así. Esfuerzo, gratuidad, gratuidad, esfuerzo, no mucho esfuerzo, no mucha gratuidad, no mucho sacrificio, no, cero sacrificio, así, venga. ¿Por qué ha ido así? ¿Ya? Pasando por Lutero, pasando por todo. ¿Por qué ha ido esto así? ¿Y por qué no nos hemos enterado? ¿Ya? Entonces, la parte histórica. ¿Por qué? Bien, vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bello saber, Señor, que eres el don gratuito del amor. Porque el amor, si no es gratis, no es amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor tan eterno. Enséñanos a fiarnos de ti, a romper nuestra tarjeta de puntos que más da. Qué bello, Señor, sentirse sin deuda contigo más que amar, porque amor requiere amor. Haz, Señor, que cada día lo podamos comprender más y esto alegre siempre nuestro corazón. Amén. Pues nada, nos vemos en 15 días.